Hola y bienvenidos a otro episodio de Parciales de Filosofía del Lenguaje. Estamos como siempre con Juana Valentina allá Hola. presente y aquí con Nicolás Gómez. Ustedes allá en el Salón de Filosofía del Lenguaje, un gusto verlos. Que probablemente vamos a Acuérdense, estar ahí nosotros también. sí, Muy entonces divertido. así que para que lo recuerden, suscríbanse, denle me gusta y compartan con sus amigos. Los likes nos van a dar de comer, esperamos. Y pues vamos a empezar a hacer el parcial de Filosofía del Lenguaje. Y vamos a aproximarnos a las preguntas en desorden. Vamos a empezar con la segunda pregunta, después la tercera y por último la primera, por temas de ritmo del video. ¡Wow! ¡Transición! Entonces, la segunda pregunta del parcial dice, el grupo debe elegir y ver una de las siguientes preguntas. Nosotros escogimos una serie de eventos desafortunados. En ambas películas sucede una boda. Deben analizar esa boda a partir de la noción de emisión realizativa que presenta J.L. Austin. Ok, Entonces, ¿empiezo o empiezas? yo empiezo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, creo que aquí lo más importante es apegarnos mucho a lo que dice Austin acerca de qué es una emisión realizativa. Estamos diciendo que una emisión realizativa es una emisión, una proposición, una frase que se dice que al momento de decirla y de emitirla también está generando una acción. Es decir, no solo yo digo algo, sino que cuando yo lo digo, lo estoy haciendo, ¿sí? Y teniendo en cuenta, pues digamos que esta definición primera, lo que podemos decir es que en la boda, ya lo que sucede en la boda como tal, es que, para contextualizar un poco, Olaf, que es Jim Carrey, lo que hace es que él se quiere quedar con se quiere quedar con la fortuna de los padres de los hermanos Blair, y para esto se quiere casar con la niña, pero quiere, digamos que fingir una boda en una obra de teatro para hacerla pasar como una obra de teatro, pero en realidad casarse, ¿sí? Y ahí es cuando empieza todo el tema de las cosas que se dicen como emisiones realizativas en la boda son adecuadas o inadecuadas. Y ahí Sí, entras. esto se debe a que, o sea, nosotros miramos como cuáles son las emisiones que hay, como cuáles son esos actos de habla que como que alteran. Entonces hay tres, que son lo que cuando Klaus acepta que desea casarse con Violeta, cuando Violeta acepta y cuando la jueza los declara marido y mujer. De esas dos, de esas tres emisiones realizativas, solo hay, solo hay una que es válida, que es la de Klaus, porque él realmente sí quiere casarse con Violeta, no por las razones que uno pues, preferiría en el matrimonio, pero él sí desea esos efectos. Por parte de Violeta, no hay. ¿Por qué? Porque siendo que ella está siendo coercionada, realmente no hay sinceridad en el acto. Ella realmente no se quiere casar con Klaus. Simplemente lo hace, como que él lo enuncia porque le da miedo lo que le pueda pasar a su hermanita que está colgando en una jaula. Y por último, y creo que es la más complicada, es la emisión del juez. Porque el juez, en este caso, nosotros creemos que esa emisión no tiene efectos y es inválida. Por lo siguiente, y es porque, siendo que ella es la persona correcta para emitir ese juicio, están los actores, hay una mujer, un hombre, una pareja, el juez, y que cumple con los requisitos formales que además establecen en la película. El problema aquí es que Klaus la invita a ella al acto, no diciéndole, oiga, venga, necesito que oficie un matrimonio, sino por el contrario, es necesito una actriz para que haga de jueza en mi obra. Entonces el acto que comete la jueza sufre muchos vicios. Primero, ella realmente no quiere casar a Klaus y a Violeta personas. Ella quiere casar a Klaus y a Violeta personajes dentro de la ficción de la obra. Entonces, cuando Klaus sale a decir que esto tuvo efectos en el mundo real, pues eso es inválido. Si Austin hubiera estado en la boda, se hubiera parado y hubiera dicho, no, ¿usted qué habla? Total. Si no, eso no tiene nada que ver. Además, el mismo Austin habla que esas emisiones realizativas que son inválidas, dentro de ellas están los actos del teatro.
porque aunque puede tener efectos dentro de la ficción, el personaje, la persona, si el actor se esté diciendo lo que quiera, lo que él está diciendo no tiene efectos, más que todo en la representación, no tiene efectos en el mundo real. Realmente no está encaminada a que eso que él dice se haga. Sí. Y Y esto pues pues, ahí, sí, dale, lo que dale. quería decir era que más allá de lo que en la realidad de nosotros aquí en este salón estamos pensando, en sí en la película a lo que le apuestan es que, y a lo que la apuesta es que eso todo tenga una validez, sea como sea que se haya hecho. Pero la crítica que se hace y que hacemos nosotros desde Austin es que Austin se pararía y se revolcaría y diría, no, porque en efecto, las emisiones que se están dando ahí están dentro de una obra de teatro, la cual lo que se dice o lo que se hace modifica lo que pasa dentro de la obra de teatro, no la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que pues, la película vende un poco la idea de que el man engaña a todo el mundo para poder casarse, pero en realidad si lo viéramos a los ojos pues, de un mundo de derecho como es este, estaríamos hablando de que todas las emisiones que se dieron ahí son inadecuadas e inválidas y no tendrían ninguna modificación y en realidad él nunca se casó, porque todo lo que se dio, o sea, se casó en la obra de teatro el personaje de Olaf con el personaje de Violet, pero en realidad ese casamiento se muere cuando se acaba la obra de teatro. Pues digamos que esa sería la respuesta para la segunda pregunta. La tercera es, a partir de las metáforas que utilice Wittgenstein en su libro Investigaciones filosóficas, explique el detalle en qué consiste el concepto de juego del lenguaje y una vez hecho esto, explique cómo podrían entenderse desde las investigaciones las conversaciones que se dan por las redes sociales que involucran elementos como GIFs, emojis, stickers, entre otros. Entonces nosotros, Wittgenstein realmente no define qué es un juego de lenguaje en la lectura. Entonces nosotros intentamos como darle una definición y es que los juegos de lenguaje son una serie, son las formas y reglas por las cuales la gente se relaciona a través del lenguaje. Y estas reglas y formas dependen específicamente de contextos muy específicos, de situaciones específicas de las personas. Entonces, un poco lo que hacen las personas al conocerse es conocer sus juegos del lenguaje. Entonces, con el tema de los memes, con el tema de los stickers, con el tema de expresiones como F, sospe, que esa me la enseñaron hace poquito, Yo no lo son vi. juegos del sospe es como sospechoso, pero entonces se anula, Sí. entonces como cuando algo no está como bien, uno dice, uy, sospe, pero me la enseñaron hace poquito, no la repitan, por favor. Eh, entonces, lo que pasa con los memes, son signos a los cuales nosotros les damos un significado y los usamos dentro de contextos específicos. Sí. Entonces, si yo le mando un sticker de gatos a alguien, eso para mí tiene un significado y los temas del lenguaje ordinario y los problemas de comunicación están que la otra persona entienda esté jugando el mismo juego que yo, que es el caso, el ejemplo de la caja de herramientas, que él lo pone en el texto. Claro, entonces, si nos apegamos a lo que dice, y abro comillas, Wittgenstein, piensa en una caja de herramientas, piensa en las herramientas de una caja de herramientas en las que hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un tarro de cola, clavos y tornillos. Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras. Y aquí, en efecto, tomo y retomo lo que dice Nicolás, y es que las palabras juegan, obviamente, el lenguaje y todo esto es un instrumento de comunicación que utilizamos nosotros para, en efecto, comunicarnos. Y ahí lo que nos está diciendo es, puede que todo en este mundo se parezca y puede que las formas en las que nosotros nos comunicamos y las palabras que utilizamos para comunicarnos se parezcan, pero el uso, o sea, el empleo que se le da es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo F a mi mamá muy probablemente me va a mirar como, ¿de qué estás hablando? No te entiendo un culo. Y Nicolás me va a decir como, no, sí, yo sí te entiendo y muy probablemente me va a responder con otra F, porque él y yo entendemos ese juego del lenguaje de que esa palabra la estamos empleando para decir como, no, ya, murió, o como todo está mal, ¿sí? Y eso es, digamos que en el juego del lenguaje de decir F, lo que significa, ¿sí? Y ese es el empleo que se le da a esa palabra, pero vuelve y juega
la forma en la que Nicolás y yo lo entendemos dentro de nuestro juego del lenguaje es muy diferente al que yo le podría decir a mi mamá y ella me va a decir, ¿qué es eso? Y no va a entender porque ella no entiende y no juega el juego del lenguaje que yo juego con Nicolás. Diferente cosa sería que yo se lo explicara y que ella lo pudiera llegar a codificar y entender y utilizar y emplear en un futuro. Pero pues, Le enseño a jugar el juego. ajá. Ah, Y perdí las el- reglas y las formas en las que se puede utilizar. Vamos a responder la primera pregunta, que fue la más entretenida realmente, porque el proceso empezamos con un prompt a ChatGPT y mientras íbamos como preguntándole, íbamos refinando la pregunta, viendo qué es lo que queríamos que nos respondiera. La pregunta final que hicimos, que fue la que quedó, es, según el Tractus Lógicos Filosóficos, escribe un ensayo que explique y relacione qué son las preposiciones, la teoría pictórica de las preposiciones, el estado de cosas y las formas de figuración y las pseudopreposiciones. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, respóndeme por qué Wittgenstein concluye el texto diciendo de lo que no se puede hablar hay que callar, y sí, según él, se puede hablar de Dios y del amor. Entonces, lo que hicimos realmente fue como recopilar esos conceptos que se nos hacían fundamentales para como mostrar que sabíamos, y que son los temas fundamentales de la lectura, como esos conceptos que él establece. Pero lo interesante fue que durante el proceso empezamos a darnos cuenta que entre más precisos éramos, ChatGPT nos botaba cada vez más lo que queríamos. Lo queríamos en forma de ensayo. Queríamos que nos hablara de esto, de esto, de esto, de esto. Pero durante el proceso nos dimos cuenta que lo que nos votaba era casi como simplemente recopilaciones de información, casi como las definiciones. Entonces empezamos a buscar formas en las que pudiéramos como un poco desafiar a la inteligencia artificial, viendo cómo podemos lograr algo que se sienta cada vez más humano. Y entonces empezamos con estos prompts. Realmente la respuesta que ChatGPT nos da es una respuesta como muy del Tractatus. Sí, como muy específica, muy esto es esto y esto, como muy al punto. Y cuando relaciona, pues relaciona de manera consecutiva, como esto es la consecuencia de esto. Eh, Frente al resto de las preguntas, Juana, no sé si quieres... Sí, sí, sí. No, o sea, como para decirlo muy general, por temas de tiempo y tal, sentimos que básicamente lo que no nos pudo expresar la inteligencia artificial fue todo el tema de que nosotros lo que queríamos era que él que relacionara los conceptos, no de forma consecutiva, sino que les pudiera dar un efecto de par. Y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente no, o sea, nos botaba líneas de definiciones, entonces era como las preposiciones son esto, es esto, es esto, es esto, es esto, entonces esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto, muy como muy conceptografía de, sí, como muy De conceptografía Frege. de concatenación, y sí, de fregue, y en efecto no era impreciso, o sea, la información fue muy precisa, pero fue demasiado superficial. Y, y otra cosa que nos dimos cuenta también fue como, bueno, igual las bases de datos de información que tiene ChatGPT son bases de datos que igual los humanos hemos generado. Entonces la información no es como que se la saque de un lugar donde nadie sabe dónde se la saca, sino que él se alimenta de lo que nosotros le decimos. Y esa retroalimentación hace que se nos rebote de manera, digamos que robotizada. Pero en Sí, efecto, nosotros tuvimos, perdón, yo digo la última cosita, como que pudimos decir que sí, en efecto, hubo muchos momentos en los que decíamos como, uff, la cual es, entre más artístico se pone la pedida que uno le hace, o sea, el input que uno le mete a ChatGPT, menos la podía hacer. O sea, entre más humana y más artística y más como, sí, como más artístico y más creativo que fuera lo que nosotros le pedíamos, el chat siempre votaba algo muy robotizado, muy expositivo, pero no relacionado, o sea, no relacionado y no sentimos que haya sido eh, algo muy orgánico y genuino. Esa es como la conclusión. Sí, como si nosotros hubiéramos sido maestros, pues la respuesta a ChatGPT solo diría como es de un estudiante. Si yo en el estudiante veo que es una persona como
extremadamente metódica, muy lógica, súper hiperestructurada. Pero en el momento en que le pedimos que hiciera, porque pusimos en el prompt como escríbeme de manera poética un ensayo. Apenas le pusimos el prompt, no, ahí es donde ChatGPT como que incluyó lo poético al final, como que menciona como que la poesía y eso, pero no es capaz como realmente de esas habilidades creativas que son propias de un humano. Y ya, esa es nuestra respuesta. Realmente la vamos a dejar en la link, en la bio, pero como es una extracción de información y según el prompt que le pusimos del Tractatus, pues es que es casi palabra a palabra. Así como que no es suficiente. No es una respuesta casi que uno diga como fue madre este man hizo un análisis profundo que va a cambiar la filosofía, sino hizo como como un reporte del libro. Muy descriptivo, muy... Bueno, ese es nuestro parcial y qué pena si tengo afán, tengo clase, voy tarde. Se les quiere allá, 5 para el calvo que estaba ahí sentado y para mí. Y para Juana, para las gafas que está ahí al lado, allá en el fondo, y están jugando Tetris en el computador. Bueno, y gracias. Hasta luego. Muchas gracias.